yo, Dios mío, ¿y qué fue? Gloria a Dios, ella vino a la tierra de pasada porque tú la necesitabas en tu reino para que sea parte del reino tuyo y tú la trajiste al mundo para llevártela, para que sea parte de ti. Entonces hay cosas que suceden a los hombres de Dios que no le sucede a todo el mundo. Dios mío. Entonces son etapas, son niveles, pero Dios te va llevando a una etapa de liberación para establecerte. Y ahí es donde el apóstol Pablo dice, porque hay un punto importante, tenemos que entender claro, porque es que nosotros romper con cárceles generacionales no es yo decir, yo renuncio, no. Jesús dijo, santifícalo en tu verdad, tu palabra es verdad. Wow. Jesús se avala la palabra, pero ¿por qué se avala la palabra? Escucha esto, cuando en el mundo había un desorden, no surgió nada más que la palabra tuvo que llegar y la palabra fue suficiente. La Biblia no dice que vinieron ángeles, la Biblia dice que llegó la palabra. Y dijo, sea la luz y fue la luz. Dios te bendiga, Dios bendiga tu casa y tu familia. Desde aquí, desde Excelencia Cristiana Televisión. En este día queremos bendecir tu vida, tu casa, tu familia, tu entrada y tu salida. Esperamos que este día sea un día de esos días bendecidos, de esos días en que tú sientes que Dios te está hablando, que ya Dios ha tratado contigo desde la mañana o desde la tarde, desde la noche, no importa en qué lugar te encuentres o horario. Y si no es uno de esos días, si es un día de esos días difíciles en que empiezan a acontecer cosas que parecen ser repetitivas en tu vida, tenemos una palabra hoy que es una respuesta para hacerte despertar y abrir los ojos espirituales y a tener entendimiento de por qué motivos se activan estas cosas en tu vida. Pero el día de hoy no estamos solos, estamos bendecidos porque tenemos a nuestro lado a un pastor que aparte de pastor tiene un don de enseñanza que Dios le ha puesto para abrir nuestros ojos espirituales. Vamos a dejar que Él se presente a la audiencia. Amén, amén. Dios bendiga de forma muy especial, ¿verdad? Que estamos gozosos de estar aquí en este hermoso día, gloria al Señor. El pastor Ángelo Jiménez le habla y realmente estamos aquí porque hay un plan de Dios y creo que el plan de Dios se cumplirá por cuanto nos ha traído a este lugar. Amén, poderoso. Como siempre decimos, abróchese los cinturones del Espíritu porque vamos a correr a una velocidad espiritual que el que no esté preparado puede turbarse. Queremos que usted se sienta parte de esto porque esto va a traer bendición a su vida y no tan solo a la suya, sino a la de sus generaciones. Así que vamos a profundizar, pastor. Queremos saber, como siempre, el tema de hoy. Sabemos que estamos llevando una serie poderosa, pero queremos saber qué tema es el que nos toca el día de hoy. Bueno, el tema que vamos a trabajar hoy, el tema de la serie es Desligando mi alma del mundo de las tinieblas, pero estaremos tratando con el tema rompiendo o cómo romper cárceles generacionales. Poderoso. ¿Puede empezar, pastor? Amén, amén. Gloria al Señor. Vamos a la palabra, gloria a Dios, que es lo primordial. Dice así la palabra aquí en 2 de Corintios capítulo 10, versículo 3. Dice en el nombre de Jesús, amén. Amén. Pues, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Poderosas en Dios para destrucción de fortaleza, derribando argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento
a la obediencia a Cristo, y estando pronto para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Gloria al Señor. Gloria a Jesús. Aquí hay una palabra que el apóstol nos declara, y el apóstol Pablo aquí nos está hablando de fortaleza. Hay un punto importante que tenemos que saber y tenemos que conocer, que una cárcel generacional es un punto que se convierte en lo que es una fortaleza. ¿Por qué se convierte en una fortaleza? Porque no es algo que nosotros hacemos hoy, sino que algo que viene de costumbre, viene caminando, viene corriendo hasta ser una fortaleza. Entonces, en esta parte, cuando vamos a derribar, vamos a destruir cárceles generacionales, por eso es el tema, derribando, rompiendo cárceles generacionales, porque no es algo que se construye de la noche a la mañana, sino que hay cierta costumbre, y realmente cuando hay una fortaleza existe lo siguiente. En una fortaleza existe lo que es una vigilia. ¿Cómo una vigilia? En el mundo espiritual existe lo siguiente. El mundo espiritual tiene fortaleza. Por eso el apóstol Pablo habla de fortaleza. Al él hablar de fortaleza, él se está remontando al mundo espiritual. Sí. Por eso él dice, derribando toda fortaleza. Porque él conoce lo que en el mundo de las tinieblas se está moviendo. O sea que esta palabra, la palabra fortaleza, no la podemos en este verso pasar rápidamente, sino que hay que detenerse a entender a qué tipo de fortaleza se refiere Pablo. Perfecto, exactamente. ¿A qué tipo de fortaleza él se refiere? Él se está refiriendo a una fortaleza espiritual. Pero él está hablando de una forma ilustrativa, pero es una fortaleza espiritual la cual le quiere dar a conocer, la cual la podemos llevar a lo que es las cárceles. Okay. ¿Por qué? Porque al tú romper las cárceles, por ejemplo, usted levanta una pared y la pared está acabada de empañetar, usted la puede romper hasta con la mano, pero cuando ya esto tiene tiempo, usted tiene que buscar un sincero para usted comenzar a derribar esta cárcel o derribar esta pared. Entonces, las cárceles vienen con el tiempo formándose en una fortaleza o convirtiéndose en una fortaleza. Entonces el apóstol Pablo aquí está hablando de fortalezas espirituales. Entonces la fortaleza tienen algo, un principio, que la fortaleza son vigilia, podemos decir, porque tienen demonios que te observan. Por ejemplo, vamos a Jericó. En Jericó estaba rodeado de muralla. Nada más había una sola entrada, pero sucedía lo siguiente. En medio de Jericó había como una fortaleza, donde habían soldados. ¿Qué hacían estos soldados? Estos soldados vigilaban cuando los enemigos venían. Ellos estaban atentos para cuando el enemigo quería entrar. Entonces, en la demás muralla que rodeaba Jericó, sucedía lo siguiente. Habían soldados también en las diferentes murallas de Jericó. Sucede que desde el medio, la fortaleza estaba allí, pero desde el medio, los soldados que estaban allí, cuando venía el enemigo, entonces ellos le daban dirección a los soldados que estaban en diferentes lugares. Lo direccionaban porque estaban vigilando. Entonces él está hablando de fortaleza en la Biblia, el apóstol Pablo. Entonces, en el mundo espiritual, Satanás envía espíritu para vigilarte. ¿Vigilar qué? Vigilar tu vida, porque tenemos fortaleza que muchas veces se nos ponen en el camino y hay espíritus que están vigilando, buscando la manera de que tú nos rompas con esta fortaleza, y él está ahí al tanto. Que cuando algo quiere intervenir para destruir esta fortaleza, entonces entra lo siguiente. Entra lo que son los espíritus que están vigilándote para no permitir que tu fortaleza se rompa. Dios mío. Y eso el apóstol Pablo lo declara. Wow. El apóstol Pablo declara y dice, derribando toda fortaleza y todo argumento. ¿Qué es un argumento? Un argumento es una palabra, es un conocimiento, es un principio. Entonces, hay una palabra que se te ha entregado, hay una palabra que tú cargas de tu generación, hay una forma, hay una costumbre que tú vienes trayendo desde tu casa, una forma de ser que tú vienes arrastrando desde tu familia. Una forma de comportarte que tú tienes de tus padres, que cuando te casas quizás tienes ese mismo comportamiento, y esos son argumentos que tú cargas. Entonces ahí dice claramente, derribando todo argumento que se levanta contra el conocimiento de Dios. Entonces ahí es donde vamos. Hay argumentos que están en nosotros muchas veces,
que se están rebelando en contra del conocimiento de Dios. Se están rebelando porque no permite que el conocimiento de Dios pueda entrar en nuestras vidas. Entonces, esos argumentos tenemos que derribarlo. Wow. Puedo decir, hay gente, ¿por qué hay gente que no crecen en el Evangelio? ¿Por qué hay gente que no avanzan en el Evangelio? ¿Por qué, pastor? Porque cargan argumentos en su vida personal como una generación que ha venido desarrollándose de una familia y tienen argumentos. Y esos argumentos no permiten que la palabra entre. Dios mío. Y por eso dice, derribando todo argumento que se levanta contra el conocimiento de Dios, porque cuando la palabra quiere entrar a tu vida, hay un argumento que lo detiene y dice, no puede entrar, porque tengo un argumento que no permite que esa palabra se forme. Ahora, cuando ese argumento se derriba en mí, entonces la palabra entra, porque el argumento ha sido derribado. Pastor, tengo una pregunta inquietante, porque ahora que usted habla de argumentos desde esta óptica, desde esta perspectiva, puedo entender que un argumento puede ser cuando alguien dice también, yo soy así. Sí. Y esa es mi forma de ser. Perfecto. Esas personas que tienen esta actitud, entonces tienen un argumento que impide que la palabra sea efectiva en la vida de ellos. Exacto. Porque hay dos partes. Existe, por ejemplo, tú eres así. Ahora, no es que tú eres así. Tenemos que buscar la forma de cómo es Jesús en ti. Y hay dos formas. Yo soy así, pero vamos a ver cómo es Jesús en mí. Dios mío. Entonces yo tengo que dejar de ser, como dicen, para que Jesús sea. Esto está fuerte. ¿Tú entiendes? Entonces en esa parte no es que tú eres así. Eso es un argumento que tú llevas. Dios mío. Y en ese argumento opera el argumento del orgullo. ¿Cómo que tú eres así? Ay, ay, ay. Eso no es que tú eres así. Eso es que ya tú te crucificaste. Por eso Jesús dijo claramente, el que no tome su cruz, no puede seguir en pos de mí. ¿Por qué? Porque que ya tú no vas a ser. Es Dios quien va a hacer en ti. Entonces hay muchas personas creyentes, y yo les voy a decir algo. Tenemos que entender que esto es un proceso de liberación y de quebrantamiento y de enfrentamiento para nosotros poder establecer un orden. ¿Quién dijo porque tú eres evangelista no puedes tener argumento que la palabra no se cumpla? ¿Quién dijo que porque tú eres pastor no puedes tener argumento? Tú puedes tener argumento en tu vida, pero Dios está haciendo un proceso de liberación. Ahora yo tengo que entrar en este proceso de liberación para que se rompa toda cárcel generacional. Porque ya mi vida está destinada no a estar conectada al Adán que cayó, sino al postero Adán que vino a establecerse en Cristo Jesús. Pastor, usted diciendo esto acaba de revelar algo para el entendimiento de cada uno de nosotros. Hay personas que están incómodas. Ellos sienten que fueron engañados por el motivo de que usted está diciendo, derribando fortalezas. Y usted habló de la fortaleza y los argumentos, y usted no dio a entender que la fortaleza espirituales está haciendo como una alusión a la fortaleza, es como una ejemplificación de la fortaleza física. Y una fortaleza no se construye en un solo día. No, ¿cierto, pastor? Exacto. Una fortaleza conlleva un tiempo de construcción, el cual para destruirla también hay que tener un tiempo de dedicación. Y hay personas que se están levantando para derribar fortalezas espirituales, cárceles generacionales, maldiciones generacionales, pero se sienten incómodos porque un día hicieron una oración con un predicador y dijeron, repite conmigo, yo rompo toda maldición generacional en el nombre de Jesús, amén, amén. Ellos entendieron que después de esa oración ya se rompió, rota. Pero cuando salieron se dieron cuenta que tenían la misma adicción a una mentira, quizá una mala conducta que todavía seguía ahí, hasta más presente después de la oración. Y ellos entienden que se les engañó a través de la oración que hicieron, pero yo quiero que usted nos dé a entender qué fue lo que pasó verdaderamente allí. En esa situación en la que hice una oración para desligarme de algo, pero cuando salgo siguen presentes las conductas a las cuales yo acabo de renunciar. Porque la renuncia no consiste en expresarlo, consiste en nosotros hacerlo. Dios mío. Yo puedo expresar cualquier cosa, pero vamos a ver, si cuando llega el tiempo yo estoy en disponibilidad de hacerlo. Yo te puedo decir, yo te voy a ayudar cuando tú vengas. Yo te lo confesé. Ahora vamos a ver los frutos, porque yo puedo confesarlo. Pero entonces, por eso la Biblia nos enseña que por los frutos que nos van a conocer. Entonces, una es que yo confiese y otra es que yo tenga la capacidad de llevarlo. Porque es que mi guerra es contra el mundo de las tinieblas. Y como tengo guerra con el mundo de las tinieblas, yo tengo que entender que no es cuestión de que yo confiese. Es cuestión de que yo confiese
yo entre en una dimensión espiritual donde yo pueda enfrentar mi realidad, porque Dios me confronta con lo mismo que yo puedo temer. Que yo soy una persona que yo hablo mentira. Dios te permitirá momentos para ver si realmente tú renuncias. No porque Dios no sepa que tú lo vas a hacer o no lo vas a hacer, sino es para que tú no estés convencido que tú no eres capaz de hacerlo cuando tú verdaderamente lo dejes de hacer. Porque hay cosas que nos pasan a nosotros que nosotros no somos capaces de entender que no lo vamos a hacer mañana. Entonces, wow, a mí me pasó esto, Dios mío, y nos vamos en lágrimas, vamos en lloro, porque tú nunca pensabas que tú ibas a llegar a ese extremo. Pero Dios sí sabía que tú ibas a llegar. Lo que pasa es que Dios te permite para que tú sepas que ya tú no eres una persona que pertenece a ese terreno. Y sepa que ya tú lo superaste y que esa cárcel no va contigo. Dios mío. Es como una gente que te diga, por ejemplo, no, que a ti usted es un tacaño, a usted no le gusta dar, a usted no le gusta. Está bien, lo reconoce, porque hay un tiempo que cuando tú estabas en el mundo era tacaño. Llegaste al evangelio, Dios te enseñó a bendecir. Y te enseñó que para tú cosechar, tú tienes que sembrar primero. Ahora bien, cuando ya tú aprendes esta lección, entonces la gente dice, no, que tú eres tacaño. Tú mismo le dices, mentira, eso a mí pasó. Yo reconozco que yo era tacaño, pero ya yo no lo soy. Yo renuncié a eso. Yo no acepto eso de ninguna manera, porque ya yo renuncié. ¿Y quién lo está diciendo? Lo está diciendo el mismo hombre que se enfrentó con su propia realidad y sabe lo que lleva en su cuerpo, una cicatriz de renunciar a la tacañería. Son cosas que hay que enfrentarla, gloria al Señor. Por eso usted habla de un tiempo de liberación. Perfecto. Por eso usted habla de un proceso de liberación. O sea, usted no está hablando de que la liberación de ciertas conductas va a ser algo instantáneo, sino que va a llevar un proceso. Entonces, porque esta misma persona que usted pone de ejemplo, un ejemplo, de que quizá era tacaño y le está visitando su pasado, porque eso es lo que pasa. Tú eres tacaño, ahora está reconociendo que lo era, pero que ya esa no es su actitud. Pero va a llegar un tiempo en que su testimonio, porque también está la parte de permanecer. Perfecto. Va a ser que la misma persona empiecen a decir, fulano era de una forma, pero ya él cambió. Él era impuntual, pero estamos viendo que está llegando siempre 20 minutos antes. La misma gente, cuando tú te vuelves permanente en una nueva conducta, empieza a reconocer el cambio, aunque tú eres la misma persona físicamente que ellos veían antes. O sea que hay un proceso de liberación y muchas personas se estarán preguntando, ¿proceso de liberación? Quiero que nos puntualice un poco esto antes de que usted vaya a profundizar más en el tema. ¿A qué usted se refiere con proceso de liberación? Por lo mismo, la misma palabra lo dice, liberación. Liberación. Entonces, como por ejemplo, nosotros tenemos un hilo que está bien enrollado, tú vas sacándole el nudo, lo vas llevando, sacando por aquí, entrando por allí, sacando hasta que tú puedas hacerlo largo todo, que no tenga amarre. Entonces, indiscutiblemente, nosotros vamos en un proceso de liberación. Dios te trabaja una área, pero después te trabaja la otra y te va llevando a las próximas. Y mientras te va llevando, te va estableciendo en una próxima etapa, porque cada etapa de liberación o cada etapa de establecimiento viene una bendición de Dios para motivarte, como quien dice, a poder continuar. Entonces, por eso es que dicen que por cada proceso que tú vas a pasar siempre vendrá un establecimiento. Y el apóstol lo confirma. El apóstol Pablo dice, porque esta leve tribulación, dice él, momentánea, no permanente, momentánea, lo que van a hacer en tu vida, ¿qué? Van a producir en tu vida un cada vez más y excelente eterno peso de gloria. Pero él dice, claro, no es mirando las cosas que se ven, sino las que tú no estás viendo, porque la que tú estás viendo, tu proceso es pasajero, pero la que tú no ves, lo que él viene después del proceso es eterno, dice la Biblia. Entonces tiene que haber un proceso de liberación. Tú eres un hombre que Dios usa, pero tú no eres perfecto. Dios mío, muy fuerte esa declaración. Entonces hay una próxima etapa. Sí, hay una próxima etapa. Entonces aquí, ya cuando estamos luchando para ser libres de ciertas conductas y cosas que nos persiguen, estamos empezando a trabajar en lo que es el rompimiento de cárceles generacionales. Excelente. Exacto. Estamos comenzando a romper con esto. Entonces, cada etapa te va llevando a un nivel diferente. Por eso es que la guerra de un hombre que está comenzando no es la misma guerra que un hombre que ya ha sido encaminado por Dios. Dios mío. Por ejemplo, yo pasé por un proceso, la niña mía se murió, pero dime cómo se murió, no entendí cómo se murió. Los doctores mismos no encontraron el por qué se murió. Wow. Los doctores mismos hicieron todo el examen, cada vez que le hicieron el examen salía todo negativo. Wow. Entonces la niña le dio como 4 paros cardíacos, se fue el domingo al hospital, el martes muere de 4 paros cardíacos en la madrugada.
Entonces sucede lo siguiente, los médicos no tuvieron el resultado porque ella muere donde se originó todo lo que pasó, no se sabe nada. No se sabe Entonces nada. yo digo, Dios mío, ¿y qué fue? Gloria a Dios, ella vino a la tierra de pasada porque tú la necesitabas en tu reino para que sea parte del reino tuyo y tú la trajiste al mundo para llevártela, para que sea parte de ti. Entonces hay cosas que suceden a los hombres de Dios que no le sucede a todo el mundo. Dios mío. Entonces son etapas, son niveles, pero Dios te va llevando a una etapa de liberación para establecerte. Wow. Y ahí es donde el apóstol Pablo dice, porque hay un punto importante, tenemos que entender claro, porque es que nosotros romper con cárceles generacionales, no es yo decir, yo renuncio, no. Jesús dijo, santifícalo en tu verdad, tu palabra es verdad. Wow. Jesús se avala la palabra, pero ¿por qué se avala la palabra? Escucha esto, cuando en el mundo había un desorden, no surgió nada más que la palabra tuvo que llegar y la palabra fue suficiente. La Biblia no dice que vinieron ángeles, la Biblia dice que llegó la palabra. Y dijo, sea la luz y fue la luz. Dios comenzó a poner orden. La Biblia dice que el mal tiene sus leyes. ¿Por qué el mal no sale de su orden? Porque el mal tiene una ley por la palabra que le fue dada. Y había un caos en el mundo, pero Dios dijo, reúnanse las aguas de las aguas en un lugar de cúbrase los secos. Y a los secos llamó tierra. Y Dios le dio una orden a lo que es a los árboles. Y los árboles se multiplicaron. Entonces, todo lo que Dios ordenó por la palabra hoy en día está funcionando. ¿Por qué la tierra da vuelta? No se detiene. ¿Por qué razón? Porque la palabra lo ordenó. Entonces, ¿qué quiero decir con esta parte? No importa en el caos que el hombre venga, no importa de dónde él llegue, cuando la palabra entra a tu vida, rompe todo argumento, establece un orden, establece leyes, y la gente por obligación tiene que decir, no, ese hombre ha sido transformado porque la palabra lo transformó. Entonces ahí es donde viene la palabra estableciendo un orden espiritual y rompiendo cárceles generacionales, porque ahora no te va a parecer a tu familia, ahora te va a parecer a Cristo. Por eso Jesús dijo, Padre, santifícalo en tu verdad, tu palabra es verdad. Y Jesús le dijo a los discípulos, y van a conocer la verdad y la verdad te va a hacer libre, indiscutiblemente. O sea que la naturaleza del Pedro, del Simón que vemos en la Biblia, en sus inicios y durante el proceso con Cristo, estaba pasando una liberación de cárceles generacionales. Perfecto. Porque vemos un tipo de conducta en sus inicios, pero vemos que ya después de que llega Jesús y pasa este proceso, hay un Pedro que hasta en cierta parte lo confunden con el mismo Cristo. Hubo una liberación de cárceles generacionales de tal manera que ya no se parecía al Simón que conocíamos antes, sino que ahora hasta lo confunden con el mismo Cristo. Esto puede pasarle a una persona, pastor, de que sea tan libre de las cárceles generacionales que la gente entienda que no se parece ni siquiera a una persona de su familia, sino a la conducta de Cristo. Claro, porque hay gente que dice, wow, pero tú no pareces familia de esa gente, tú eres muy diferente. Tú dices, lo que pasa es que la sangre me ha lavado. Dios mío. Entonces es indiscutible, te cambia, Dios te transforma, Dios rompe tu estatus familiar para entrarte en una perspectiva espiritual. Yo en esto yo estaba en el supermercado con mi esposa comprando y hay una cajera que yo estoy pagando, ella es descarriada, me dice, ¿usted es pastor? Y es por la gracia de Dios. Entonces hay una identidad del Espíritu. Sin usted decirle, ella supo que usted era pastor. Porque la Biblia dice que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos. Y es como dice la palabra. ¿Qué es lo que dice la Biblia en Juan capítulo 1, versículo 10? A los suyos vino, los suyos no le recibieron. Pero a los que le recibieron le dio autoridad, potestad. ¿De qué? De ser hecho hijo de Dios. La palabra ser hecho te está diciendo que tú vas a ser hecho. Cuando tú vas a ser hecho es porque te van a construir. Por ejemplo, cuando Dios te está haciendo el oído, te hace el oído para enseñarte a escuchar. Sí. Cuando Dios te está haciendo la boca, te hace la boca para que sepa hablar. Hay gente que llegan a la iglesia y dice, hey, pásame esa vaina. No, hey, pásame esa cosa, por favor. Entonces son cosas que Dios te las moldea porque te están haciendo la boca. Sí, sí. Y muchas veces se te zafa, pero es que te están haciendo la boca. Sí, te están formando la boca de nuevo. Porque por eso dice de ser hecho hijo, porque te están haciendo. Haciéndote. Indiscutible. O sea, que hay gente que le están haciendo los ojos de Cristo. Ajá. Le están haciendo el oído de Cristo. Para que no miren la falda cuando pasa por el frente, sino que miren para el cielo cuando ven la falda. Dios mío, le están haciendo la boca de Cristo. Esto está demasiado fuerte. Esto está demasiado fuerte, pastor, porque entonces estamos entendiendo que hay personas que más que una oración de renuncia, tienen que tomar una acción de renuncia. Exacto, la actitud. Dios mío, yo sé que hay alguien ahí que está entendiendo esto que estamos hablando. Sé, pastor, que hay personas que están lidiando, son personas que han buscado a Dios, han hecho ayuno, silicio, oración, entendieron el texto bíblico que dice que estos géneros no salen si no es con ayuno y oración.
pero ellos siguen lidiando con algo en específico durante su trayectoria en el Evangelio, que todavía no han podido desligarse, no han podido desinstalar el sistema de esto que lo está persiguiendo durante toda su vida, perdón. ¿Qué actitud debe tomar esta persona ante un tipo de persecución u atadura de esta manera? Bueno, el apóstol Carlos lo dice aquí claramente. Él dice derribando. Cuando él dice derribando, él está dando una palabra, un imperativo. Cuando digo un imperativo, él está diciendo como cuando Jesús dijo orad. Eso no es una condición, eso es orad. Dios mío. Eso es una actitud para que tú, una determinación, una orden. Entonces el apóstol dice derribando. Él está dando una orden. Esto es un imperativo, es como digo, sal. Wow. Derribando todo argumento. No es algo que si usted quiere. Y también le está diciendo ahí, yo soy el que tengo que hacerlo, derribando. Porque es usted que tiene que derribar. No soy yo, no es Dios que tiene que, soy yo que tengo que decidir derribar. Dios me pone el camino, me da las herramientas, pero yo tengo que derribar los argumentos. Entonces, cuando tú y yo no decidimos derribar esos argumentos, entonces va a suceder que esos argumentos y esa fortaleza siempre van a estar con nosotros. Sí. Porque hay momentos que de verdad no podemos, hay momentos que decimos, Dios mío, yo quiero cambiar, pero yo no puedo, pero yo tengo que ir donde Dios a gemirle, Señor, cámbiame, yo no quiero seguir hablando mentiras. Ayúdame a hacer buena paga, Dios mío. Yo quiero que tú me enseñes a organizarme en la finanza, porque estoy quedando mal con la gente. Ayúdame a llegar temprano a la iglesia, ayúdame a llegar temprano cuando me comprometo con la gente, porque quedo mal, no sé qué hacer, ayúdame. Cuando usted comienza a gemirle a Dios, Dios va a comenzar a actuar, pero usted tiene que tomar una decisión determinante para usted establecerse con Dios hasta que esto se convierta en una costumbre y el mundo espiritual y el mundo terrenal entienda que ya usted no es así como realmente lo han conocido. Cámbiese el nombre en Dios y cámbiese el nombre en la tierra en el nombre de Jesús. Dios mío, estamos hablando de rompiendo cárceles generacionales. Y hay una pregunta que está inquietando nuestro espíritu en este tiempo. Pastor, quiero dirigir esta pregunta a usted, porque entiendo que usted puede darnos una respuesta en esta situación. Cárceles generacionales, la gente siempre le gusta preguntar sobre cantidad, sobre números. Y hay personas que se han preguntado, en cuanto a otros temas de generacionales que hemos tocado, si una persona, cuando tiene una atadura de cárceles generacionales, de persecuciones generacionales, solo tiene la persecución generacional de parte de los ancestros de su padre o de parte de las dos vías, si puede tener la persecución de parte materna y de parte paterna. No sé si entiende lo que le estoy preguntando. Sí, sí, entiendo. ¿Qué pasa en este caso? Porque hace tiempo vino una persona aquí que su madre le servía a los espíritus africanos y de parte de su padre los abuelos le servían a los espíritus indios. Y entonces esta persona me preguntó que si una persona que tiene este tipo de procedencia ancestral tiene persecución solo por una rama o si pueden las dos ramas perseguirle y atacar su vida. Háblenos de esto, pastor. Claro que sí, pueden ser las dos partes. Ay. Porque yo puedo tener la capacidad de mi padre para accionar en una área y puedo tener la forma de mi madre para actuar de otra forma, exacto. Entonces los espíritus, ellos entran en tu vida y como entran en una vida con dobles capacidades, en el sentido de que tú tienes una capacidad de que puedes salir a tu padre en una área y salir a tu madre en otra, entonces él puede manejar, se puede manejar así en esa parte. Porque no está entrando en un pececito, está entrando en un hombre formado por Dios, con capacidad de Dios, con tantas cosas que tiene en su cuerpo para llevarlo, que a veces uno se pregunta, ¿cómo es que una criatura puede durar 9 meses en un vientre? Sí. Tanta neurona y células que tenemos en el cuerpo. Todas esas cosas se ven y de una forma porque somos personas excelentes en la mano de Dios, porque fuimos formados de manera excelente por Dios. Somos pensantes, tenemos capacidades de Dios. Entonces, los espíritus se apropian de acuerdo al diseño que Dios ha hecho. Porque los espíritus inmundos buscan la más grande ventaja para ellos desarrollar su sistema en el lugar donde nosotros podemos estar y abarcarlo todo. Entonces hay muchos puntos que tenemos que entender en esa parte. El hombre, porque mira, el pueblo de Israel, donde estaba en el desierto, dice la Biblia que ellos andaban perdidos. Sí. Perdidos en el desierto. Pero, ¿cómo así perdidos en el desierto? Ellos estaban en el desierto, pero tenían una mente encarcelada de Egipto. Sí. Esas son cosas que tenemos que entenderlas. Sí. En el desierto, pero con mente encarcelada de Egipto. Y por eso no permitían conectarse con las nubes de Dios, a la dirección de Dios. Y se mantenían ahí en desobediencia.
desobedeciendo a Dios. Entonces hay gente que están en las congregaciones, que están en la iglesia, pero tienen una mente encarcelada de Egipto muchas veces. Tienen una mente encarcelada familiar muchas veces, que eso no te permite conectarte al propósito, Dios mío. ¿Por qué hay gente que no se desarrollan? ¿Por qué hay gente que no avanzan? Porque son personas que están encarcelados en forma generacional, genéticamente, mentalmente, y también muchas veces encarcelados de forma de Egipto. Cuando vienen del mundo, vienen con costumbre, que afuera se le ve la diferencia, pero por dentro tienen encarcelamiento. Entonces son cosas que tenemos que realmente definir. El hombre de Dios tiene que ser totalmente libre. Lo que tú eres por fuera tiene que serlo por dentro. O sea que hay cárceles generacionales, pastor, que no se ven por fuera. No se ven por fuera. Hay personas que entienden como que pudieran identificarlas por fuera. Hay un punto en el que sí se ven, cuando son ataduras muy fuertes. Pero usted está hablando entonces de que estas cárceles generacionales muchas veces la persona logra adquirir una astucia como de mantener una apariencia, de que todo está bien, pero por dentro tiene esas cárceles activas. Claro que sí. ¿Qué es lo que pasa con el trigo y la cizaña? La cizaña se parece al trigo. Sí, se parece. ¿Cuál es la diferencia? Que la cizaña es una semilla venenosa. Entonces, indiscutiblemente se parecen ambas, pero cuando tú la comes es diferente. Entonces, indiscutiblemente, por eso Jesús puso el trigo y la cizaña. Son diferentes identidad. Por eso la palabra dice que nuestro alma, cuerpo y espíritu tiene que ser irreprensible para la venida del Señor Jesús. Y hay gente que están en las congregaciones, que están desconectados. Y así, mira aquí, por ejemplo, un punto importante. Dice la palabra, hablando en el Salmo capítulo 2, versículo 2 y versículo 3. Dice la Biblia, que dice, vamos a consultar contra Jehová y contra su ungido. Oye, vamos a consultar contra Jehová y contra su ungido. ¿Por qué dice contra Jehová? Yo me puse a pensar esto. Pero ven acá, ¿cómo así contra Jehová? Sí, ¿y quién puede estar contra Dios en la tierra? Ningún hombre. Cuando me dice contra Jehová que va a consultar en contra, es porque lo que se está moviendo aquí es espiritual. En el mundo de las tinieblas se está haciendo algo, se está consultando en contra de Jehová y contra su ungido, que es Jesús. Pero sucede aquí, en contra de su ungido. Y oye lo que dice, ¿cuál es el propósito? El propósito es, dice, rompamos sus cuerdas. ¿Por qué habla de cuerda? La cuerda se usaba en las tiendas para conectarla con la tierra para que la brisa no se la lleve. Entonces, cuando dice rompamos sus cuerdas, lo que está diciendo es que el propósito que tiene Jesús con Israel, ellos están buscando romperlo, desconectarlo de Israel para que el plan no se cumpla. Entonces, si lo desconectan de Israel, el plan de Dios no se cumple. Por lo tanto, a pesar de lo que ellos pudieron hacer, el enemigo quiso hacer, el plan no se desconectó. Entonces, sucede lo siguiente. ¿Cuánta gente Satanás no le ha roto su cuerda? Entonces hay gente que están caminando y están desconectados del cielo porque su cuerda está rota. Y al estar rota, su mente está encarcelada. ¿Cómo así? Gente que están dando vuelta en un mismo lugar. Gente que van a la iglesia y vienen a la casa. Gente que oran y buscan. Pero sucede lo siguiente. Están en el mismo lugar. No avanzan, no se multiplican, no se desarrollan porque tu cuerda y mi cuerda están rotas. No estamos conectados. Ahora tú y yo tenemos que recogernos. Tenemos que desconectarnos donde estamos conectados y conectar nuestra cuerda al cielo. Y que nada impedir que nada te desconecte del cielo. Para tú poder ver lo que realmente Dios quiere para tu vida. Dios mío, Jesús, siento el poder de Dios hablando estas palabras. Yo siento que alguien... Dios le está hablando. Siento que esta palabra está desconectando a alguien del mundo terrenal para conectarlo al mundo espiritual. Porque hay cárceles que hay que romper. Si no te has extendido, si no has visto la promesa, si no te has ensanchado con Dios, porque tu cuerda está conectado a este lugar que no está conectada a lo que es el mundo de Dios. Desconecta tu cuerda del mundo de la tiniebla, del mundo donde tú estás viviendo, de la finanza, del matrimonio, en cuanto a las partes que tú quieres lograr como mujer, como hombre, de tu trabajo. De la avaricia, conéctala al reino y Dios te va a bendecir y rompe cárcel espiritual y vas a comenzar a ver la gloria de Dios. Pastor, ¿qué tiempo era el correcto que debía durar el pueblo de Israel en el desierto? 40 años. El tiempo que debían durar no eran días. 40 días, sí, 40 días, 40 días, ¿y cuántos días duraron? Aproximadamente 43 años. Entonces, cuando te cortan las cuerdas, como usted dice, pastor, hay cosas que eran por una temporada, pero se hacen más duraderas en nuestras vidas. Exacto.
Hay personas allí que están viviendo con una condición que Dios la permitió, pero el propósito de Dios no era que esta condición se extendiera por años. Exacto. Así como el pueblo de Israel duró 40 días, tenía que durar 40 días y terminó durando 40 años. Hay personas que su proceso quizá era de una semana, de 2 semanas, tal vez de un mes, pero le está tomando 4, 5, 6 años, 10 años de proceso. Este es el tiempo de que despierte de lo que está pasando en tu entorno. Como decía el pastor, no dejes que te corten las cuerdas. Conéctate con el Espíritu Santo para que Él pueda dirigirte. Algo que me llama la atención es que después de los 40 años, ellos van a conquistar la tierra. Hay gigantes allí. Sí. Esos gigantes, si el pueblo hubiera estado en el Espíritu y no se hubiera desconectado de la cuerda de Dios, como ellos nada más iban a durar 40 días en el desierto, estos gigantes no hubiesen sido de tanta edad y de tanto tiempo. Exacto. Pero al pasar 40 años, la comida que le correspondía al pueblo de Israel, se la estaban comiendo ellos. Sus enemigos. Sus enemigos crecieron con el alimento que a ellos les correspondía, Sí. por ellos desconectarse de las cuerdas de Dios. Exacto. Hay gente que por estar en desobediencia están alimentando a sus gigantes, pastor. Eso es real. Entonces hoy hay maldiciones, lo voy a decir, las cárceles generacionales que eran para tu abuelo, que llegaron a donde ti, tenían que romperse en tu vida. Sí. No podían seguirse extendiendo. Y hay personas que los hijos le han crecido, ellos estando en esas cárceles generacionales. Y ya los hijos están adoptando esas cárceles generacionales, porque ellos, aún teniendo el conocimiento, no han roto esas cuerdas, vamos a decirlo así, de maldición, de persecución. Y en esta hora, esta revelación que estamos trayendo es para que te desligues. Yo sé que el pastor tiene algo que decir, es tiempo de que lo diga, pastor, porque sé que hay alguien que se le va a romper toda cárcel en esta hora y va a despertar de lo que está siendo perseguido. Gloria Amén, a Dios. Amén. Sí, hay que tomar una determinación. Determinación. El tiempo de nosotros es uno en la tierra. La vida es una. Si usted no toma esa decisión, nadie la va a tomar por usted. Hay muchas cosas que los hombres de Dios, los pastores, quisieran hacer por un miembro, pero hasta que el miembro no se decide, no entiende, no razona. Porque romper con cárceles generacionales no es cuestión de sentirlo. No es cuestión de yo sentirme contento, emocionado, deseado. No, no. Romper con cárceles generacionales es cuestión de yo entrar en un razonamiento y yo decir, yo tengo que romper con esto. No importa lo que cueste, aunque no tenga el deseo, pero tengo que romper porque esto no me está permitiendo caminar ni avanzar. Entonces es cuestión de tomar una determinación. La determinación no tiene que ver con la emoción, la determinación tiene que ver con el razonamiento, de entender lo que tú y yo tenemos que hacer y punto y aparte. Esto es lo que yo tengo que hacer, no importa, aunque me sienta sin ánimo, yo tengo que romper con esto porque tengo que avanzar indiscutiblemente. Si nosotros no determinamos romper con lo que impide que nosotros sigamos adelante, ¿sabe qué va a suceder? Tu historia pasará por alto, no llegará hasta donde Dios quiere verte, hasta donde Dios te diseñó. Y lo más tremendo que existe, ¿sabe qué es? Cuando en tu vida se cumple el libro de Dios. Entonces cuando el libro de Dios no se cumplió en tu vida, pues tu historia pasó por alto en la tierra porque tú llegaste para que un libro se cumpla. Pero hay cosas que impiden que ese libro se cumpla. ¿Por qué razón? Porque en el libro de Dios no están tus cárceles generacionales, sino que están las bendiciones que se van a establecer cuando tú determines entrar, salir de esas cárceles. Y te voy a decir esto. Tienes que tomar las decisiones. Van a caer gente cuando tú tomes estas decisiones. Quizás te van a señalar cuando tomes estas decisiones, pero lo que menos la gente entiende es que tú vas rumbo a un destino porque vas a romper cárceles generacionales por el poder de Dios. Y lo que la gente hoy no está entendiendo, mañana va a decir verdaderamente que este hombre es una mujer de Dios, porque hay gente que no te van a criticar y te van a condenar, pero sucederá lo siguiente, mañana te van a dar la razón como hicieron con Cristo. Ven acá, Cristo vino a estorbar el pueblo, este hombre vino a engañar a la gente, pero lo mismo que lo crucificaron cuando estaban en la cruz, ellos dijeron verdaderamente que este hombre era hijo de Dios. Tus propios enemigos van a dar testimonio que tú eres un gran hombre de Dios y vas a dejar una historia plasmada en la tierra, así que decídete, determina, cambia tu historia y establécete con Dios. Dios mío, esto está demasiado fuerte, señores. Pastor, nos gustaría que usted haga una oración por la audiencia, como el Espíritu ponga en su corazón. Sé que hay personas que a través de esta palabra se van a determinar a cambiar muchas cosas que están siendo obstáculos para que ellos puedan ver las promesas de Dios y la voluntad de Dios en la vida de cada uno. Porque hay personas que dicen, a mí Dios no me ha prometido nada, a mí nadie me ha profetizado. Pero la sola voluntad de Dios tiene más poder que toda promesa. Porque aquel que confesara a Jesús con su boca, este será salvo. Entonces la voluntad de Dios no es que usted se pierda, es que usted sea salvo.
O sea, que más que procurar una promesa, hay personas, pastor, que tienen promesas. Sí, Y posiblemente esas personas que tienen promesas se vayan a perder. sí, claro. Y hay personas que nadie le ha profetizado, pero la voluntad de Dios, como ellos la están aceptando, van a recibir salvación, sanidad, liberación. Amén. Y le voy a decir algo, todos tenemos promesas de parte de Dios. Sí, todos tenemos promesa. Porque el Espíritu Santo es una y la salvación es otra. Tenemos promesas de algún modo. Usted lee la palabra y va a encontrar tantas promesas que no vienen de la boca de un profeta, vienen de la boca de Dios. Amén. O sea, que no tenga temor porque nadie te profetizó. Solamente persigue la voluntad de Dios. Vamos a hacer una oración, pastor. Por Amén, gloria al Señor. Vamos a orar para que Dios esté ayudando, encaminando. Dios amado, gracias te damos. Espíritu Santo, te damos gloria, honra, poder, Dios mío, sabiendo que tú eres el Dios de la eternidad. Venimos ante tu presencia, reconociendo tu gracia, Dios mío, sabiendo que sin ti somos nada. Padre, venimos clamando, Dios, por cada persona que escuche esta palabra, Dios, y aquellos que la podrán escuchar. Yo te pido que tu misericordia establezca orden, Dios, que esta palabra llegue como punta de lanza, ministrando, levantando, restaurando, estableciendo orden, Espíritu Santo. Manifiesta tu gloria. Yo te pido, Señor, que tus hijos, Padre, que están pasando por el proceso, Padre, ellos tomen decisiones, Dios mío, que tú lo has marcado como agente valiente, Dios mío. Si tú lo llamaste, como dice la palabra, que el reino de los cielos sufre violencia y lo violento lo arrebatan, Dios. Ayúdalo, Señor, a convertirse en gente violenta en el espíritu y establecer un orden en ellos, Padre, para que puedan caminar, llevar y establecerse, Dios, en lo que tú determinaste para ellos. Gracias, Padre, por ellos, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Poderoso, poderoso. Como siempre decimos, que Dios bendiga tu casa, tu familia. Recuerda primero suscribirte al Corazón de Dios, luego esta plataforma. Pero antes de irnos, pastor, la gente le gustaría saber cómo puede contactarse con usted, de qué manera puede encontrarlo en las redes. Amén, amén. Me pueden encontrar en el Facebook como Ángelo Jiménez y mi número de teléfono es 809-761-4983. Pastor Ángelo Jiménez. Repita su número, por favor. 809-761-4983. Ya usted lo escuchó, ahí está el pastor para oraciones o cualquier consejo de la palabra. En este tiempo queremos que usted entienda que Dios ha venido para abrir los ojos espirituales de aquellos que quieren ser libres y que quieren conocer el mundo espiritual. Dios te bendiga y Dios te guarde.